Bueno, y ahora regresamos con más Minuto a Minuto. Marta Maffei, dirigente histórica de CETERA, quien sabe muchísimo de lo que es luchar, ¿no?, por la educación en la República Argentina, está aquí con nosotros. Le agradecemos hoy por haber venido. No, al contrario. Bienvenida. Gracias. Bueno, muchos, los más jóvenes probablemente, los ahora millennials, no recuerden y no sepan ni siquiera lo que fue la Carpa Blanca, ¿no? Y aquel momento de lucha tan interesante de los docentes argentinos. Primero que nada, preguntarle, o si puede contarnos algo de eso, ¿no?, para recordarle a los más jóvenes que nos estén mirando. Sí, claro, bueno, a ver, en Argentina la lucha por una educación pública de calidad, con financiamiento y con involucramiento del Estado Nacional, es una pelea larga, ¿no? En sucesivas etapas, digamos, a partir de Sarmiento para acá, el Estado Nacional, que venía financiando un tramo de la educación, advirtiendo que las provincias no estaban en condiciones igualitarias para ofrecer educación, fue fundando una cantidad de escuelas que llamaron escuelas LAINES, que eran escuelas nacionales dentro de los territorios provinciales, y escuelas secundarias. La mayoría de las escuelas secundarias y terciarias, igual que las universidades, eran nacionales. Bueno, a nosotros nos tocó, cuando yo fui secretaria general de CETERA, un poco después, la presencia de Menem en el gobierno, la decisión de la privatización del sistema educativo, la desinversión, el corrimiento total de toda la estructura educativa de las provincias, y arréglense como puedan, digamos, ¿no? El discurso era, bueno, ahora sí, democratizamos, cada provincia va a hacer lo que quiere con educación, cuando en realidad cada uno hacía lo que podía en una situación muy desventajosa y sin poder asumir los costos que significaba. Cuando nosotros decidimos poner la Carpa Blanca, teníamos provincias como Río Negro, por ejemplo, que llevaban 180 días de paro, hacía 6 meses que no cobraban los salarios. En Tucumán una situación similar, en otras provincias 60 días, 90 días sin cobrar. Era una situación caótica dentro del sistema educativo. Por tanto, la pelea fue generar fondos para educación y tratar de hacerlo con una alianza con la sociedad. Es difícil, digamos, porque la pelea de los trabajadores en muchos casos termina repercutiendo en el proceso de aprendizaje y la dificultad de asistir. ¿Es difícil contar con el apoyo de la sociedad, dice? En realidad debería ser lógico, deberíamos todos estar del lado del trabajador que reclama derechos. Es que, a ver, la sociedad está de acuerdo. Lo que le molesta muchas veces es que nosotros estemos 180 días sin clases, digamos, ¿no? O sea, esto se siente, se impacta, la comunidad quiere que los chicos tengan clases. Por tanto, tratamos de encontrar una medida que nos permitiera una presencia fuerte, una pelea significativa, con esta alianza con el conjunto de la sociedad, y tratando de no interrumpir el proceso educativo. La Carpa Blanca fue un espacio público frente al Congreso de la Nación, donde docentes de todo el país ayunaban durante 30 o 28 días continuados, en demanda del financiamiento del sistema educativo y de la responsabilidad del gobierno nacional. Particularmente porque nosotros, en aquel momento, cuando la Carpa Blanca se inicia, era obligatorio solo en la escuela primaria. Y nosotros nos planteábamos crecer en la obligatoriedad hacia el jardín maternal, es decir, el nivel inicial, y hacia la escuela secundaria. Y esto significaba, es decir, el gobierno estaba de acuerdo en una ley que obligara a mayor cantidad de años de permanencia, pero no en incrementar el presupuesto educativo. Marta, ¿usted cree, si hablamos de la actualidad, que una parte de la sociedad le pide al presidente que termine con la protesta social, quizás no por la vía de la violencia, pero cree que hay un sector que le está exigiendo eso a Macri? Hay sectores, no son mayoritarios, pero siempre hay sectores. El fascismo no ha muerto en el mundo y siempre hay sectores que quieren terminar con la injusticia, digamos, silenciándola, ¿no? Yo creo que estamos en un momento difícil, no solamente en la Argentina, me parece en América Latina, un conflicto que se extiende por América Latina, un involucramiento fuerte de los servicios de seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, en las calles, en la represión.
hay maltrato para los trabajadores, hay incumplimiento de la normativa laboral, hay una pérdida muy significativa de derechos, lo que significó en la República Argentina el estado de bienestar que lo puso a la cabeza en América Latina, de las conquistas laborales y de los mejores salarios y de la atención al trabajador en su salud, en su enfermedad, de condiciones de seguridad para el desarrollo de su trabajo, de su profesión, salario justo, la paritaria, el espacio de negociación colectiva, se van perdiendo, se van deteriorando. Lo primero que este gobierno hizo fue anular la paritaria nacional docente. Nosotros tenemos un espacio de negociación para nuestras condiciones de trabajo y el salario, pero después se fueron perdiendo otros muchos derechos. Hoy hay en la República Argentina trabajo esclavo, ustedes lo saben, no es necesario avanzar demasiado en la investigación porque salta a la vista. Usted va a la calle y ya sabe dónde está el trabajo esclavo. Es decir, y trabajo precario, y trabajo mal pago, y trabajo estacionario, y trabajo temporario, y trabajo sin garantías, y sin vacaciones, y sin descanso, es decir, con exceso de horas trabajadas, sin seguros. El retroceso de la clase trabajadora es muy significativo. También es significativa la pérdida de fuentes laborales. Hay un sector que se debe a la tecnología, es decir, que la tecnología reemplazó en muchos casos la mano de obra del trabajador, pero en otros muchos casos se debe a para empezar, a un retroceso en la decisión que la Argentina había tenido en su momento de sustituir las importaciones paulatinamente y generar nuevas producciones de carácter nacional y generar empleo con esa nueva producción. Bueno, esto fue desapareciendo fuertemente. Además, hay una decisión política, digamos, de dejar de lado cualquier iniciativa significativa a efectos de contribuir y de ayudar a que las pequeñas y medianas empresas, las pymes, puedan alcanzar no solamente una línea de crédito, que esto es importante para comenzar a desarrollar la producción, sino alcanzar el mercado. Es decir, ¿cómo hace una persona que tiene una producción pequeña, agrícola, la que usted quiera, cómo hace para colocar esa mercadería en el mercado sin una ayuda del Estado? Termina siendo el pequeño productor el que produce la leche, el tambo, cobrando 2 pesos y nosotros pagando 25 pesos en la góndola. Marta, ¿no? y cuando con estas cosas que están pasando ahora, ¿no? Con los docentes, a una docente la escribieron con un punzón en la panza, bueno, hay diferentes versiones, hubo también una escuela que prendieron fuego en Moreno. La situación está como bastante tensa, no sé qué en Moreno utilizar, ¿no? Hace 2 meses que no hay clases, ¿no? Pero con este tipo de episodios, porque sabemos que las escuelas no están en condiciones, ¿sí? Que no hay clases, bueno, por esto, porque hubo problemas de infraestructura, sustantivamente, que nos venimos, vea, el tema de la infraestructura educativa hace muchos años que la venimos reclamando. Este no es un problema nuevo, no podría decir que es responsabilidad solamente del gobierno de Macri, es una responsabilidad histórica que viene de hace mucho tiempo. Lo que sí el gobierno de Macri hizo fue desmantelar los organismos estatales que cumplían el rol de la vigilancia de esa situación educativa y que determinaban, digamos, en qué tiempo y en qué lugar se realizaban las tareas de reparación, las ampliaciones o la seguridad. Sustantivamente la seguridad, porque hay escuelas que tienen paredes electrificadas, pero a otras se les cayeron los techos, a otras se les derrumbaron los pozos negros que todavía existen en el patio de la escuela porque no tienen conexión local, a otras, como en este caso de las compañeras de Sandra y de Rubén, que eran compañeros también de la organización sindical, una explosión de gas. Pero ¿sabe la cantidad de escuelas que tienen el gas conectado temporariamente, transitoriamente, para siempre? Porque una vez que lo conectaron, después no vuelven a hacer la reparación. La Argentina firmó en el año 1981 el convenio 155 de la OIT, que obliga al gobierno nacional a procurar la seguridad en el espacio donde trabajan, de cualquier sector, no solamente de la educación. Pero en la República Argentina todavía por inseguridad laboral se mueren 7.500 personas por año. Marta, por accidente de trabajo, por inseguridad, por explosiones, por lo que usted quiera, que significa que
el trabajador en su trabajo no es cuidado. La escuché hablar de las pruebas PISA. Sí. Las pruebas PISA queda al descubierto, algo así decía usted en ese reportaje, la desigualdad que hay en Argentina. Sí, a ver, la prueba PISA o cualquier prueba. A ver. La característica de nuestro país, y profundizándose cada vez más, es la desigualdad dentro del sistema educativo. Porque no se trata solo de distribuir iguales conocimientos, se trata de que la persona que recibe el conocimiento esté en condiciones de recibirlo y lo pueda asimilar. Cuando usted tiene, como en este momento, el 62,5% de los pibes menores de 17 años son pobres. Nadie puede asegurar que esos chicos han recibido antes de los 3 años la proteína que necesitaban para tener un desempeño adecuado dentro del sistema educativo. Hay niños que porque viven en el barro, porque viven en una casilla de chapa, porque no tienen abrigo suficiente, faltan 20, 30, 40, 60 días dentro del año escolar. Nosotros tenemos en este momento 500.000, siendo obligatoria la escuela secundaria, 500.000 de chicos que no va a la escuela secundaria. Y en tiempo y forma se recibe solo el 49%, menos de la mitad. El resto repite, fracasa, reitera. Las escuelas, no necesito decírselo, es un espacio de violencia. No solamente el bullying o los pibes se agreden entre ellos, los chicos que van alcoholizados, sí, claro, a la escuela, que van con armas a la escuela, los chicos que van drogados a la escuela y los chicos que van sin comer a la escuela. A mí me ha tocado trabajar en esas condiciones. Usted llega a la mañana y lo que trataban de hacer Sandra y Rubén era evitar eso, ¿no? Y desde las 8 que comenzamos, u 8:30 según las provincias o las localidades, usted tiene 7, 8, 10 niñitos que empiezan, ¿a qué hora traen la leche? Falta mucho para la leche, señor. ¿A qué hora nos va a llegar la leche? Esos chicos que se han acostado sin cenar. ¿Usted me entiende? O sea, y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de que aprendan, no que estén en la escuela como un espacio de contención social, que es lo que termina sucediendo. Es un espacio donde el chico recibe afecto, donde recibe un plato de comida, donde recibe la posibilidad hasta de la ropa, porque en la escuela tenemos guardarropas, hacemos todo lo que podemos para cubrir las necesidades primarias que no tiene satisfechas. Pero es un niño que tiene dificultades para aprender. A la escuela se va a aprender. No es el espacio de contención social, es el espacio de contención educativa. Y nosotros no tenemos las condiciones suficientes para que esa contención educativa sea eficaz. Gracias, Marta, por haber venido. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Al contrario.